hemos invitado, y es nuestro honor recibir, a la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Luz Pacheco, a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional que fue aprobada por 6 votos, hay un voto en minoría del magistrado Monteagudo, sobre un tema que ha dado mucho que hablar y que ha pasado al habla popular como la ley Soto. Si cito este apodo, digamos así, de la ley que se llama técnicamente 31751, es porque el título Ley Soto es mencionado en su fundamento de voto por el magistrado Gutiérrez Tixe, que sostiene que hay muchas personas, sobre todo en vista de la coyuntura, con los crímenes que vemos, con las necesidades en toda la lucha contra la criminalidad, que de buena fe creen que es una ley pro crimen, eso es lo que él dice él, y en todo caso complaciente con imputados que pueden beneficiarse ahora de una facilidad que el Tribunal Constitucional estaría consolidando. Por eso hemos invitado a la presidenta, que votó con la mayoría de 6 esta sentencia, cuyo ponente es el único que votó contra. Esa es la paradoja, ¿no? El señor Morales Sarabia creo que... No, él vota a favor. No, él es el ponente. Monteagudo. Morales Sarabia fue es el ponente. Y fue el ponente, pero sí. El que votó en un voto disidente, como dicen ustedes, sí, ese señor Monteagudo. Es confundido por la M con la que comienzan ambos apellidos. Entonces, yo quisiera, señora Pacheco, pedirle que antes de entrar a los argumentos, explique de la manera más didáctica posible, porque el tema es técnico en realidad, cuál era el régimen de suspensión de la prescripción que tenía vigencia antes de la ley, que ahora ha sido constitucionalizada por ustedes, y qué es lo que se ha cambiado. Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, señora. Gracias por la invitación. Sí, realmente es un tema que se ha distorsionado muchas veces en la narrativa, porque se habla que es una ley pro crimen, y no es así. Es una ley, yo diría, pro derechos fundamentales de los ciudadanos. Todos sabemos que la Constitución nace como una medida de poder en la época del siglo XIII, ¿no? O sea, la Carta Magna de Inglaterra, porque fue la manera de que el rey tuviera un pare a sus atribuciones. Y en el tiempo contemporáneo es el Estado. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Artículo 139, inciso 3, que todos los ciudadanos, porque en el fondo es todos los ciudadanos, tenemos derecho a un juicio, ¿no? Un juicio que se tiene que hacer con el debido proceso, y el debido proceso incluye el plazo razonable. Una cuestión que venimos insistiendo hace ya bastante tiempo en el tribunal, porque es una falencia que hay en nuestro sistema de justicia, que los juicios duren tantísimos años. Entonces, la prescripción es una figura que existe en muchos países. Es romana, me parece, sí, ¿no? Viene de la antigüedad, sí. Viene del derecho civil, sí, ¿no? Ya pasó al penal. ¿Y por qué existe esta figura? Porque si pasan tantos años, es lo que dicen los tratadistas, yo no soy penalista, pero lo aprendió de ellos, que si pasan tantos años, ya realmente no se está sancionando una inconducta, porque ya ha pasado tanto tiempo que eso ha quedado casi en el olvido, incluso en la conciencia colectiva, que no recuerda ya el hecho porque eso pasó hace 30, 40, 50 años. Entonces, en principio, todos los delitos son prescriptibles, salvo los de lesa humanidad, sí, ¿no? Como sabemos. Entonces, entonces, en el caso concreto del Perú que usted me pregunta, había bastante confusión últimamente desde el año 2004, que hubo una modificación con ese asunto de que pasado un tiempo el Estado ya no puede sancionar a la persona. No se puede perseguir criminalmente. Ya no se puede perseguir el delito ni sancionar a la persona. Pero ¿de qué espacio de tiempo estamos hablando? En el Perú las penas son muy amplias. Por ejemplo, por una violación sexual o homicidio, 20 años. Esos 20 años de prescripción ordinaria, ¿por qué 20 años? Porque es el plazo que tiene más o menos la condena por este hecho. Si ya empezó el juicio, podría ser ampliarse hasta 10 años más, la mitad. Serían 30 años. El máximo de la pena más 50%. Sí, exactamente. Y si fuera cadena perpetua, podría ser hasta 30 años. O sea, que son lapsos larguísimos. A esa figura, en el 2004, se añadió la posibilidad de que se suspendiera el plazo de prescripción. Esa suspensión fue introducida, dice, si ya el fiscal interviene, hace un acto formal, empieza el juicio, o sea, ya es la acusación, entonces ahí se suspende la prescripción. ¿Por cuánto tiempo? No estaba nada claro.
Entonces la Corte Suprema ha ido dando acuerdos para tratar de delimitar esos alcances, pero yo leí hace poco a un buen penalista que decía que era un caos totalmente ese asunto, porque uno interpretaba de una manera, otros de otra. ¿Qué ha hecho la ley? Decir, señores, si un delito tiene una prescripción de menos de 20 años, entonces se suspende por un año máximo, porque ya estamos hablando de 20 años que pueden llegar a ser hasta 30, o sea, no estamos hablando de poquito tiempo. Entonces, ese año de suspensión yo se lo añado, o sea, suspende un año y después sigo, o sea, 21 años, no, 20 años, perdón, ¿no? He dicho 19 años a menos de 20, entonces yo le añado ese año adicional que se puedan demorar por lo que fuera. Pero, ¿qué ocurre si es un delito que tiene una pena mayor? Si fuera, como he dicho, 40 años, lo que fuera, porque sí, es en el caso, por ejemplo, de la colusión, delitos de funcionarios que son imprescriptibles, en fin. Terrorismo, ¿no? Entonces, en ese caso, el año de suspensión queda dentro de ese plazo tan amplio de 30 o 40 años, el que fuera. Entonces, tenemos que lo que ha hecho el tribunal, como decía antes, es interpretar esta ley de acuerdo a los parámetros constitucionales, de acuerdo a lo que dice la propia Corte Suprema, de que tiene que ser juzgada una persona en un plazo razonable, y entonces eso es lo único que estamos haciendo. Ahora, lo que vuelve a hacer la sentencia, al igual que hicimos ya con dos anteriores que ya han salido, justo con la de lesa humanidad, es que cuando el tribunal confirma la constitucionalidad de una norma, los jueces están obligados a cumplirlas. Ya no hay control difuso. Ya no puede haber. Más aún, lo que porque sí también... lo dicen ustedes de una manera un poquito suave, porque dicen los jueces están obligados a acatar esta ley bajo responsabilidad. Claro. ¿Qué significa bajo responsabilidad? Claro, explíqueme esa expresión. Podría ser, ya le correspondería a la autoridad de control delimitar los alcances de esa responsabilidad, pero no tiene que haber seguridad jurídica y hoy día no la hay, porque si un juez decide no aplicar esa norma, tú dices, bueno, entonces... Pero el control difuso es también una garantía que da la Constitución a los jueces. Pero que tiene unos límites. ¿Cuáles? O sea, ¿quién fija esos límites? La Constitución, el Tribunal Constitucional es la que ¿Qué dice la Constitución sobre los límites del control difuso que los jueces pueden ejercer? Tienes razón, no dice expresamente, sino lo que dice es que tiene que hacerlo de acuerdo a la Constitución. Pero, por ejemplo, algo que resaltamos en la sentencia es que, mire, yo admiro y quiero mucho a la doctora Janet Tello, me parece una profesional presidenta de primera actual del Poder Judicial, que todo el mundo reconoce por su capacidad y su integridad. Exactamente, al igual que muchísimos de los jueces supremos que conozco de ahí. Pero yo sí considero que ha sido, y la sentencia lo dice, un importante error que ellos hayan querido o hayan declarado por un acuerdo plenario que la norma era inconstitucional y que no se aplicara. Eso no puede hacerlo, eso es competencia exclusiva, según la Constitución, del Tribunal Constitucional. Lo que el juez podía hacer en un caso concreto es decir, bueno, yo inaplico acá porque considero que en este caso no se puede. Pero después que el tribunal ha dicho, no señor, esto es constitucional, por eso en todos los casos lo tienes que aplicar. Lo han dicho ustedes después de la Corte Suprema. Desde antes. O sea, cuando lo dijeron ellos, todavía no se habían pronunciado ustedes. No, claro. Sobre esta ley no, pero sí, pero ellos no podían decir de esa manera general, porque están usurpando, por decir así, la labor que le corresponde por indicación de la Constitución solo al Tribunal Constitucional. Yo confío en que esto no vuelva a ocurrir, porque también es un desconcierto para la gente. Entonces, lo que sí tiene que quedar claro, volviendo a su pregunta, es que una vez que el tribunal confirma la constitucionalidad, como ha pasado en este caso, cuando la ponencia ha tenido 6 votos a favor. Pero también creo que solamente 5, porque hubo 6 votantes, de los cuales 5 votaron a favor. Hay uno que no firma. Hay solamente 6 firmas, me pareció. No, somos los 7. ¿Sí? Somos los 7. Somos 6 a favor y uno que no. Pero cuando fue la ley de lesa humanidad, esa acción de inconstitucionalidad, ahí tuvimos la ponencia, que yo fui la ponente, eso tuvo 4 votos. Por tanto, mi ponencia no fue aprobada, necesitaba 5 para que fuera aprobada. En consecuencia, y leí un artículo de un abogado que fue el que defendió a la hija del señor Bustillos, que decía que el tribunal no tiene brújula, porque en la ley de lesa humanidad, en esa sentencia dijo de que teníamos que contabilizar el tiempo de suspensión de la ley. Pero eso no fue aprobado, pues. Entonces, hoy en día, ¿cómo se funciona frente a la lesa humanidad? Tal como dice la ley 32.170, creo que es, ¿no? 32.107. La ley Soto. La ley anterior de lesa humanidad. Entonces, la ley Soto igual va a tener que ser aplicada tal como está en su texto, ¿no? Ahora, usted ha citado algunos casos penales de largas condenas, 20, 30, 40 años, pero
comenzó aplicándose en beneficio del propio impulsor de la ley. Por eso es que lleva su nombre en el habla popular, no en el habla técnica. El señor Alejandro Soto, a la sazón presidente del Congreso, impulsó esa ley. Es cierto que no votó en el Pleno, su voto ya no era necesario porque habían adquirido una mayoría sin él y tuvo la prudencia de no votar, pero sí la impulsó desde la comisión de la que formaba parte y como presidente, y fue el primer beneficiario de esa ley. Entonces, comprenderá usted, como el señor Gutiérrez Tixi mismo lo dice, pese a que él votó con la mayoría, con usted y con los demás, de que resulta chocante, ¿no? Claro, o sea, eso indudablemente, pero a ver, por un lado es cierto, o sea, desconcierta porque dice, bueno, este señor impulsa la ley para él, pero uno se da cuenta que no es solo para él. No, por supuesto, una vez que existe la ley, todo el mundo puede beneficiarse yo de ella. Yo creo que a lo mejor, no sé, el hecho de que uno se vea, no sé, como presionado, porque si yo propongo esa ley me van a decir que es en mi interés, bueno, a lo mejor hubiera sido otra persona, pero él consideró que eso era lo que había que hacer y de hecho era lo que había que hacer. Se ha puesto orden, estoy segura que todos los penalistas están de acuerdo que hay claridad de cuánto tiempo dura la prescripción. Antes no había claridad. Eran unos plazos tan amplios que realmente iban contra el no es una ley sobre la prescripción, sino sobre la suspensión de la prescripción. Explíqueme ese distingo, por favor. Sí, o sea, la prescripción tiene unos plazos que los da el legislador, que él puede ampliarlos si les parece, pero la suspensión, es decir, no va a correr el tiempo para que ya el Estado no te pueda perseguir. Entonces, ese espacio en que no se va a contabilizar, porque hay una que es la interrupción, otra la suspensión, pero no quiero marear. Sí. La suspensión es cuando simplemente decir, señor, estábamos en 4 meses, hay este hecho, y pasan 8 meses más, pero no se cuentan los 8 meses. ¿Por qué razón no se contaban antes? Porque había unas disposiciones, unas interpretaciones que iba haciendo la Corte Suprema a través de acuerdos, también alguna norma por ahí, que había establecido que cuando había la actuación fiscal determinada, una actuación fiscal determinada, ya ahí se suspendía el plazo de la prescripción misma. Entonces, hay también toda una duda dogmática y la prescripción es una figura de derecho penal o de procesal penal. Entonces, yo creo que es un híbrido. Pero lo cierto es que se estaba contabilizando dos plazos. Uno, que era el procesal penal, que era porque había habido la acción de este fiscal, entonces quedaba en el aire. Y he visto que en algunos casos, cuando terminaba el juicio, cuando terminaba el juicio terminaba, por decir, la prescripción, pero en el fondo no había habido prescripción, porque había estado suspendida todo el tiempo. Ahora, todo el mundo está de acuerdo en que hay algunos procesos que duran demasiado, pero ¿por qué? ¿Cuál es la responsabilidad? Hay un tema presupuestal, hay un tema de nombramiento de personal, el Poder Judicial lo viene diciendo y reiterando, los sucesivos presidentes del Poder Judicial, pero también hay los artilugios de los abogados de la defensa que, sabiendo que hay personas que piensan como usted y como la mayoría de los jueces constitucionales, alargan el proceso para terminar beneficiándose de una prescripción y que no haya pues más investigación ni haya condena. Entonces, ¿cómo hacemos para cesar de sugerir que son los jueces demasiado lentos, etcétera, que son la causa de esto, y desconocer que se trata de los abogados de la defensa? Baste ver lo que se está discutiendo en torno al caso de la joven deportista atropellada hace unos días. Uno ve desde ya cómo se afilan las armas jurídicas para ver cómo se puede beneficiar desde ya. Entonces uno se dice, bueno, tiene que haber una... Sí, pero acuérdese de lo que usted me ha dicho, no es que nosotros hayamos pronunciado sobre que no haya prescripción, hay prescripción. O sea, nosotros no estamos tocando esa figura. Simplemente decir, señor, usted Estado puede suspender ese plazo solamente por 1 año, máximo. Después usted tiene que ser diligente para conseguir... Los plazos que están establecidos siguen vigentes. Claro. Lo único que se ha modificado es el año suplementario. Nada más, exactamente. Ya. Ahora, para un proceso que va a conducir a una pena de 8 años, digamos, o de 10... ¿O es un año más? ¿Cuál es la prescripción que corresponde? No, dependerá del delito. Si el delito es de 8 años, si la pena por ese delito es de 8 años, tiene en principio 8 años de prescripción. O sea, porque es el mismo tiempo. Y si ya empezó el proceso y algunos, no sé, requisitos, sería hasta la mitad más. O sea, 12 años de prescripción. No es poco. Ahora, por otra parte, hay algunos casos
en donde los juicios han sido anulados. Sí, Por también. ejemplo, casos de violaciones de derechos humanos que fueron vistas por tribunales militares bajo la presidencia de Alberto Fujimori y fueron anulados por la Corte Suprema y hubo que comenzar otra vez. Pero entonces corrió mucho tiempo porque el juicio había sido hecho sobre fundamentos jurídicos inválidos. Lo que ocurre también ahí se dice, ¿no? ¿Por qué hay la figura de la prescripción? Porque mientras más tiempo pase, más difícil es la seguridad de las pruebas que se tienen. Claro. Entonces se puede estar condenando a personas que son inocentes porque ya es una reconstrucción de los hechos que tiene muchas falencias, ¿no? Entonces, sí, como usted bien decía al comienzo, es una situación difícil, pero realmente el tribunal lo que ha hecho es defender a los ciudadanos frente a lo que es una... Yo no diría negligencia, una incapacidad que está teniendo el Estado de manera estructural para poder, fíjese, decidir en un plazo razonable. Para juzgarse el plazo ha sido razonable en la actuación del Estado. Hay que ver también, como usted ha dicho, cómo ha actuado el litigante. Se ha estado haciendo una serie de presentando recursos innecesarios. Se impugna a los jueces, a eso todo. toma tiempo. Bueno, eso también se tiene que tener en cuenta. No, señor, aquí se ha habido plazo razonable, porque esta demora no se le puede achacar al Estado. Esa demora es responsabilidad. ¿Pero quién decide eso? No, eso se va viendo, porque si nos llegara a nosotros, pues nosotros podríamos que ver el plazo razonable, y eso se ha dicho ya en sentencias del tribunal. Pero esos elementos sobre también. procesos judiciales concretos pueden ustedes intervenir para En ese fijar cuál es el sí. plazo razonable. Sí, claro que lo hemos invocado más de una vez. Sí. Pero en todo Sí. caso es cierto que el problema de fondo es que falta personal en el Poder Judicial. Eso Sí. lo vienen reclamando. Eso es evidente, porque yo creo que todos nos damos cuenta que a veces en día domingo el juez penal está haciendo audiencia, todo el día ahí trabajando, no tienen, o sea, tienen una sobrecarga espantosa. Muy ¿no? bien, Sí. tomamos nota entonces de que la ley ha sido declarada constitucional por una sentencia. Permítanos ir a la franja electoral para no violar reglamentos acá nosotros y retomamos nuestra conversación, que quisiera, si me lo permite, preguntarles algunos otros temas constitucionales que han estado dando vueltas en el debate público. Vamos primero con la franja electoral. Estamos conversando con la presidenta del Tribunal Constitucional, señora Luz Pacheco, que nos ha aclarado su punto de vista, como el de la mayoría de los jueces constitucionales, 6 que han votado por la declaración de constitucionalidad de la ley 31751, llamada Ley Soto, y en ese sentido declaran infundada el recurso que había sido presentado por el Colegio de Abogados de Loreto. Quisiera preguntarle un tema que despierta mucha curiosidad. Ustedes se han pronunciado sobre los límites y sobre la protección, digamos, que el jefe de Estado, que el presidente de la República tiene, de acuerdo a nuestra Constitución, frente a investigaciones. Esto ha dado lugar a 1000 debates, en el caso de Castillo, en el caso de la señora Boluarte, etc. No hubo tiempo con el señor Geri, pero seguramente también hubiera sido objeto de ese tipo de polémicas. Pero ahora estamos ante una situación que no había habido antes. El hecho que el presidente actual estaba sometido a un juicio justamente planteado por el Colegio de Abogados de Chiclayo antes de ser elegido presidente. El juicio estaba en curso y una audiencia fijada para el mes de junio. Sorprende que la hayan fijado para tantos meses después. Nadie podía imaginar el año pasado que iba a ser presidente de la República. Pero la pregunta es, lo que ustedes han decidido sobre la protección constitucional que se debe dar al jefe de Estado frente a imputaciones que lo distraigan de su tarea, ¿se aplica o no para un procedimiento que ya estaba en curso y para una audiencia cuya fecha ya había sido fijada? Ya, en principio, como usted dice, es diferente a lo que ocurrió con la señora Boluarte, porque ahí se querían iniciar. Acá ya hay toda una investigación. Aquí me parece que es como asistir a una citación, a una citación judicial. Ya a él le corresponde por responsabilidad, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Es diferente el encuadre de decir, ahora... que se abra investigación al jefe de Estado en ejercicio. Claro, es diferente, porque en el caso de ella, estando en ejercicio, querían empezar una serie, creo que tenía 56 carpetas. Entonces, claro, acá no, el señor ha llegado con una carpeta inicial, además con un juicio inicial. Ya, me parece que tiene que responder. Él decidir si lo hace o no, en todo caso no cree que necesariamente la
protección constitucional que ustedes han sancionado se aplique de una manera clara a su caso. Es un caso distinto. Yo creo que se habría que investigarlo en su situación. Lo que se busca es que no se perturbe la acción de trabajo que tiene que tener el presidente. Entonces, por una citación, bueno, no sé. Preferiría así. De acuerdo. ¿Qué otros casos están pendientes y sobre los cuales vamos a tener resoluciones en el plazo mediano? Sí, no hay tantas así que conozca la ciudadanía. Tenemos varias acciones de amparo, habeas corpus, orgánicos. Hay muchos conflictos competenciales entre municipalidades del interior del país. Entre municipalidades diferentes. Sí, entre municipalidades Distrital diferentes. contra provincial, eventualmente. Por ejemplo, ¿no? A veces del mismo rango, pero me acuerdo uno que decía que un poblado, ninguno quería reconocer que era parte de su jurisdicción, entonces nadie le hacía caso al poblado, nadie atendía sus necesidades. Entonces, no, señores, según eso le corresponde a ustedes, ¿no? Desde ese punto, desde esa cosa a otra. Hay también la ley de amnistía, me parece que también está la del licenciamiento de las universidades que ha habido, está la de Petroperú, pero esas están, la del licenciamiento ya me parece que sí está en etapa final, porque ya tuvo audiencia. La de amnistía también, en cambio las otras están para tener concesión de la demanda y ya recién después tener la audiencia. De acuerdo, muchas gracias, señora. Sabemos que trabajan bastante porque el documento que han presentado, que no es de los más largos, tiene apenas 74 páginas, que es poco para ustedes, sin embargo tiene argumentación. Y como le digo, debo reconocer que aunque no estoy de acuerdo con él, el texto en, digamos, fundamentación de votos de Gutiérrez Tixe, no hay uno suyo, pero él sí, me pareció muy vigoroso y muy ardoroso y muy comprensivo de las críticas que él presume de antemano que van a haber por esa decisión. Y cita sobre todo a un gran jurista italiano que me ha gustado ver que lo inspira, Cesare Beccaria, y justamente el gran teórico de lo que significa que un juicio dure demasiado, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia, que tenga un buen fin de semana, señora Luz Pacheco, y al trabajo desde el lunes temprano, porque hay temas pendientes, miles de causas por año, ¿no? Ante el Tribunal Constitucional.